Bienvenidos viajeros de la física matemática a una sesión más de problemas y ejercicios, el día de hoy sobre el cálculo vectorial, cuyo tema es longitud de arco. El enunciado es el siguiente. Determinar una expresión para calcular la longitud de un material de grosor sigma colocado en un rollo de radio interno R1 y radio externo R2. El cálculo de la longitud de un material enrollado es una de las tantas aplicaciones de la longitud de arco estudiada en cálculo. Se tienen al menos dos formas de obtenerla. La primera consiste en determinar el volumen del material en su forma enrollada e igualarlo con el volumen del mismo material tendido. La expresión obtenida es bastante buena y práctica, dependiendo de los radios interno y externo del rollo, así como del grosor del material. Un método más preciso es el empleo de coordenadas polares para modelar el enrollado del material. Después usar una expresión para calcular la longitud de arco en estas coordenadas y así obtener una fórmula más precisa comparada con el enfoque de volúmenes. En este ejercicio se abordará este último método que bajo ciertas condiciones se reduce la fórmula de volúmenes. Vamos a ello. Aquí se tiene un diagrama. Imaginar que se tiene un material como puede ser aluminio o papel higiénico, enrollado alrededor de un tubo de cartón de radio interno R1. El radio interno en este caso es la distancia que hay del centro a la pared interna. Este es mi radio interno. Y el radio externo es la distancia que hay del origen o del centro a la pared externa del material, R2. El grosor del material son estas pequeñas capas. Aquí se tienen dos, puede haber más. Se supone que estas capas tienen el mismo grosor y al cual estamos llamando sigma. Bueno. Lo que se quiere calcular es la longitud del rollo sin necesidad de desenrollar en términos de estas dimensiones de los rayos y del grosor. Para ello, primero es necesario modelar el enrollado, todo este caracol, como una función polar, es decir, una fórmula matemática que determine la posición radial de un punto sobre el material cuando éste se ha girado o rotado cierto ángulo. Esto significa que necesito una fórmula. Bueno, para empezar, esto tiene simetría polar, ya que es simétrico con respecto a mi origen. En coordenadas polares, este origen se llama polo. Necesito una ecuación en coordenadas polares, la cual me localice cualquier punto sobre el material. En coordenadas polares yo debo dar la distancia a la cual me localizo con respecto al polo. A esa distancia se le llama ρ, es la distancia radial, y también el giro, es decir, el ángulo al cual se encuentra esta posición radial. Ese ángulo es phi. Conforme yo vaya enrollando el material a lo largo de este tubo de cartón o de cualquier otro material, el material azul se va a ir enrollando, significa que estas capas van a ir creciendo. Ya no voy a tener una, ni dos, ni tres capas de material, voy a tener muchas de ellas. Por lo tanto, cuando yo dé un giro, digamos así, seguramente la posición radial va a ser mayor. Bien. Es decir, dado un giro, phi, el que sea, que puede ser una revolución, 2 revoluciones, 10 revoluciones, etc. ¿A qué distancia me encuentro con respecto del polo? Esta distancia radial va a aumentar conforme el ángulo phi también incremente. Bien, entonces, dada la simetría en coordenadas polares, necesito hacer un mapeo de cartesianas a este nuevo sistema. La longitud de arco, es decir, la longitud de arco se refiere a la longitud de este material enrollado en este sistema polar, viene dada por esta expresión, en donde ρ es la ecuación polar, ρ' es su derivada, y phi es el ángulo el cual se está girando, evaluada en los límites phi1 y phi2. Aquí ya tengo el desarrollo, luego se los voy a explicar. Como les decía, necesito la longitud de arco en coordenadas polares, viene dada por esta ecuación. La ecuación polar, ρ, debe ser de esta forma, el radio interno más una función que depende del ángulo. ρ, es decir, la distancia radial,
tiene como valor mínimo el radio interno, que es R1. Entonces, el punto más cercano de material al polo es justamente esta pared interna, R1. Los más lejanos están a una distancia R1 más una 1 o 2 o 3 grosores del material. Y así sucesivamente conforme yo vaya rotando. Bien, entonces a ese radio interno o a esa pared interna le debo sumar una función que depende de esa rotación. ¿Qué debe cumplir esta función polar, ρ? Pues dos condiciones. Una, que cuando yo evalúe en cero, es decir, cuando no rote o bien no gire el ángulo phi, entonces la posición radial debe ser la pared interna, R1, tiene sentido. Y cuando yo dé una revolución completa, de un giro de 360 grados al material, entonces la distancia radial sería radio interno más un grosor de material, o bien una capa. Cuando tú aplicas estas condiciones a esta ecuación polar, obtienes estas equivalencias, o bien estas condiciones para esa función desconocida phi, que evaluada en cero, que es este cero de aquí, en 0 radianes, la función se debe anular. Y evaluada en una revolución, te debe dar el grosor del material. Bien, entonces, tiene sentido suponer que conforme yo vaya girando, conforme el ángulo phi aumente, la posición radial también incremente. Por lo tanto, estas dos cantidades deben ser proporcionales. ¿Bien? Entonces, eso lo escribo de esta forma. La función que depende del ángulo es proporcional a la phi. La constante de proporcionalidad le llamo alfa. A esta función modelo yo le aplico estas condiciones. La evaluación en cero se satisface, ya que si aquí phi vale cero, la función vale cero también. Cuando yo evalúe en una rotación o en una revolución, tendré lo siguiente. Evalúo la función en 2pi, tendría alfa por 2pi, y eso debe ser igual a este sigma, a una capa de material. De aquí despejando la constante de proporcionalidad, tendría que sigma sobre 2pi. Lo voy a trabajar como alfa en el análisis porque es muy incómodo trabajar sigma sobre 2pi en todo el proceso. ¿Bien? Entonces ya tengo la constante, por lo tanto sustituyo la función f y en consecuencia la ecuación polar, la posición radial con respecto al polo, viene dada por el radio interno más la función, la cual es alfa por el ángulo, donde alfa viene dada por esta fracción. Las cotas para la coordenada radial son desde R1, es decir, la pared interna del rollo, hasta la pared externa, que es R2. ¿Bien? Entonces, estos son los límites para la coordenada radial. ¿Cuáles serán los límites para la coordenada angular, para el ángulo? Bien, no puedo poner R1 y R2 aquí en esta integral. Debe ser necesariamente límites para el ángulo. Entonces, ¿cómo obtengo eso? Muy fácil. Debo evaluar el límite inferior y el superior en la ecuación polar, en la que tengo aquí en azul. Despejando el ángulo phi. Despejes de aquí a phi tendrías R1 menor, ρ menos R1, todo partido por alfa. Aquí está. Evalúo el límite inferior de ρ, que es R1, y obtengo que el ángulo phi debe ser 0. Ese sería el límite inferior en esta integral. Ahora evalúo en este mismo despeje el límite superior y tendría R2 menos R1 partido por alfa. Bien, es una fracción compleja, le voy a llamar gamma, simplemente para abreviar. Y por lo tanto, el intervalo en la coordenada radial de R1 a R2 es equivalente al intervalo en la coordenada angular 0 a gamma, donde gamma viene dada por esta diferencia o bien por esta fracción. Bien, lo que sigue es sustituir. Debo evaluar la integral para esta función polar. Recordemos que R1 y alfa son constantes. La única variable aquí es phi. Sustituyo aquí con los límites que encontramos para el ángulo, que es de 0 a gamma. Aquí es ρ al cuadrado más su derivada al cuadrado. La derivada es muy fácil de evaluar aquí, ya que R1 y alfa son constantes. R1 es una constante aditiva, su derivada es 0, y alfa es una constante que multiplica, su derivada es alfa por phi, te da simplemente este alfa, pero va a estar elevado al cuadrado. Bien, debo evaluar esta integral. Aquí no me conviene desarrollar el cuadrado donde está aquí el ángulo phi. Aquí la integral, la variable de integración es phi. Bien, me lo dice este diferencial. Entonces, todo lo que no sea phi es una constante.
Para esto, para resolver esta integral, me conviene hacer un cambio de variable, dado por el ángulo teta, o bueno, una variable teta no es un ángulo, es una variable teta dada por R1 más alfa phi. Completo el diferencial, ya sabemos cómo, y transformo los límites de integración de phi a la variable teta. Bien, si phi vale 0, ¿cuánto vale teta? Pues simplemente evalúo aquí. Cuando phi vale 0, este término segundo te queda R1. Cuando phi vale gamma, donde gamma es esta diferencia la evalúas aquí y te queda simplemente R2. ¿Bien? Por lo tanto, los límites 0 gamma en phi son equivalentes a los límites R1 R2 en teta. Sustituyo en la integral mi nuevo cambio de variable y se reduce a esta expresión, la cual se puede resolver por sustitución trigonométrica, cuyo triángulo rectángulo sería este de aquí. Aquí la variable independiente o bien la variable de integración es teta, la cual debe ser cateto opuesto de este triángulo rectángulo. Alfa es una constante y por Pitágoras sería la hipotenusa. Bien, entonces, aquí mi nueva variable de integración va a ser eta. Es una variable griega llamada eta. De este triángulo rectángulo obtengo las expresiones diferencial teta y la raíz cuadrada. No voy a hacer el cambio de los límites de integración porque van a ser un poquito complicados. Bien, entonces los voy a dejar como eta 1 hasta eta 2. Ahora, de este triángulo rectángulo obtengo lo siguiente. La tangente del ángulo eta sería cateto opuesto sobre adyacente, teta sobre alfa, y de esto despejo al ángulo teta, bien, teniendo esta expresión. De esta expresión la diferencio, quedaría alfa, que es una constante multiplicativa, por la derivada del tangente, que es secante cuadrada, por el diferencial de eta. Bien, y de este mismo triángulo rectángulo relaciono la hipotenusa con el cateto adyacente para obtener la raíz. Y tendría la siguiente expresión, que esa raíz es alfa secante de eta. Entonces sustituyo esto en mi última integral, ¿vale? La longitud de arco quedaría, era esta de aquí. La raíz cuadrada es esta expresión en rojo y el diferencial de teta es esta expresión en azul. Recordemos que al cambiar de variable de teta a eta debo cambiar los límites de integración. No los calculé, por eso simplemente les llamo eta 1 hasta eta 2. Aquí, en esta integral, tengo algunas expresiones, unas constantes que se pueden anular. Esta de aquí con esta. Bien, quedando solamente esta alfa, la cual sale por ser una constante. Y aquí tengo secante por secante cuadrada, secante cúbica. Esta integral de secante cúbica la puedo evaluar fácilmente con esta fórmula de reducción o iterativa, que se obtiene de aplicar integración por partes a esta fórmula, perdón, a esta integral. Entonces, aplico esta fórmula de iteración con n igual a 3, que es el exponente de la secante. Observamos que el argumento de la secante es simple, no está compuesto, y por lo tanto puedo aplicar directamente. Recordando que fuera de la integral hay una constante alfa. Entonces, la longitud de arco quedaría alfa por lo que resulta de esta fórmula. Bien, n igual a 3, aquí quedaría 1 sobre 3 menos 1, es 2. Secante tangente, ¿listo? Más n menos 2 por n menos 1, donde n vale 3, quedaría 3 menos 2 es 1, 3 menos 1 es 2, integral de 3 secante a la 1. Bien, esta integral que resulta es inmediata, es de formulario. Entonces aquí lo que hago es expulsar el medio, factorizarlo de este paréntesis. Esa factorización acompaña a la alfa, que daría alfa medios. Secante tangente más esta integral, la cual es inmediata. Bien, está completa. Esta integral debe evaluarse entre los límites eta 1 hasta eta 2. Me regreso a la variable antigua. La variable antigua, o bien previa a la variable eta, era la variable teta. ¿Cómo me regreso? Muy fácil. Del triángulo rectángulo debo calcular la secante, porque aparece aquí una función primitiva, y también la tangente. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, es decir, la raíz sobre alfa. Y la tangente es opuesto sobre adyacente, es decir, teta sobre alfa. De esas expresiones las sustituimos aquí, y como estoy regresando la variable teta, los límites también deben regresar. Los límites en teta eran R1 hasta R2. Obtengo esta expresión de aquí. Bien. Lo que sigue aquí es, lo que se hizo, mejor dicho, es multiplicar el alfa medios por cada término.
Bien, cuando multiplicas quedaría aquí en el primer término partidos por 2 alfa y en el segundo alfa medios logaritmo. Lo que viene aquí es evaluar. Evalúo el límite superior quedando, donde haya teta pongo R2, es el límite superior, daría esta expresión más alfa medios logaritmo del numerador. Menos, por teorema fundamental, lo misma cosa, pero evaluada en R1, quedando este negativo de aquí. Y por propiedades de los logaritmos, quedaría, lo puedo expresar como el logaritmo de una división. Bien. Y tendría esta expresión final. Esta sería mi ecuación. La longitud del material enrollado. Recordando que alfa es igual a sigma sobre 2pi. Entonces, si tú sustituyes ese alfa igual a sigma sobre 2pi, lo sustituyes en todos lados, donde aparezca en esta función primitiva, ¿bien? Sustituyes esa fracción aquí en estos círculos verdes, tendrías esta expresión de aquí. Un poquito compleja, ¿verdad? Se ve muy fea esta fórmula, pero es la fórmula exacta de la longitud del rollo. Esta fórmula está en función de los radios, del radio interno y externo del material. Lo puedo escribir en términos de los diámetros, que posiblemente es más fácil de medir, y no de los diámetros. Perdón, no de los radios. El diámetro sabemos que es igual a 2 veces el radio, ¿verdad? Entonces, sustituyendo radio igual a diámetro sobre 2, tendría esta expresión de aquí. ¿Bien? Otra forma de escribir esta expresión es en función de los perímetros. El perímetro interno y el perímetro externo. El perímetro es la circunferencia, ¿verdad?, de esa capa. Entonces, aquí estas tres fórmulas dan lo mismo, la longitud del rollo del material, en función del radio, del diámetro o bien del perímetro. Todas ellas son equivalentes. Aquí se toma en cuenta esta desigualdad. Sabemos que el grosor del material es muy delgado comparado con los radios del tubo alrededor del cual se está enrollando o bien de la pared externa. Entonces, si nosotros suponemos que ese grosor es mucho menor que el radio interno del material, el cual a su vez es menor que el radio externo, esta expresión, la de los radios, se reduce a esta de aquí. ¿Cómo obtengo esto? Pues es muy fácil. Como sigma es muy pequeñito, aquí, comparado con R1 y R2, entonces su cuadrado es todavía más pequeño, y por lo tanto este término cuadrático es despreciable comparado con los radios. Bien, quedando aquí pi R2 por raíz cuadrada de R2, que simplemente es R2, quedaría pi R cuadrada sobre sigma menos pi R1 cuadrado sobre sigma. Es este término de aquí. Más, aquí no puedo despreciar esto, ya que es un término de primer orden, pero sí lo puedo despreciar dentro de esta raíz. Entonces, si lo hacemos, quedaría simplemente el logaritmo de R2 partido por R1. Bien. Aquí puedo hacer algo más. Puedo despreciar este término, ya que el radio 1 y 2 son mucho más grandes que el espesor o el grosor. Y por lo tanto los cuadrados todavía son más grandes y este término es despreciable comparado con este de aquí. Bien, por lo tanto va a tener mayor dominio este término si yo desprecio este de aquí. ¿De acuerdo? Lo puedo hacer. Y si lo hago, la expresión que me queda es la de la fórmula de que se obtiene con los volúmenes, de volumen de material enrollado y tendido. Aquí se pone un ejemplo numérico para comparar la fórmula de los enfoques, evaluando para un rollo de papel higiénico cuyos radios internos y externos son un radio interno de 2,50 centímetros y un radio externo de 6 centímetros, y suponiendo un grosor de 2,02 centímetros. Entonces, sustituyendo estos valores en la aproximación de volumen es lo que resulta de aquí nada más, cuando tú desprecias este término.
obtienes este valor. La longitud es papel higiénico desenrollado sin necesidad de hacerlo. Quedaría de 4.673.119 centímetros. Evaluando estos mismos números en la fórmula exacta, la de los radios, aquí obtendrías este otro valor, 4.673.120 centímetros. Observamos que la diferencia entre ambos valores es mínima. El error es muy poco, es alrededor del 0.0001 o 2%, es algo despreciable. Por lo tanto, el enfoque de volúmenes comparado con el de la fórmula exacta viene siendo lo mismo. El error no es grave, es mínimo. Bien, por lo tanto podemos confiar en la fórmula de volúmenes, ya que este error es pequeñito. Pues bien, aquí lo que se ha visto es la longitud de arco en coordenadas polares para un rollo, lo cual resulta ser un cálculo relativamente sencillo. Aquí lo más complicado es simplemente encontrar la función polar que modela este enrollado. Bien, sin embargo, la integral del proceso de integración es algo muy simple, llegando a una fórmula impresionante. Pues bueno, espero que te haya gustado. Hasta pronto.